Me llamo Hipatia, hija de Teón, un reconocido matemático y astrónomo de Alejandría. Nací a mediados del siglo IV, en una ciudad que se enorgullecía de su biblioteca y su gran museo, donde convergían las mentes más brillantes del Imperio Romano de Oriente. Mi padre, convencido de que ningún conocimiento debía ocultarse a las mujeres, me instruyó con la misma dedicación con la que enseñaba a sus discípulos varones. Recuerdo a la perfección esas tardes en las que caminábamos juntos por los pasillos del museo y, en voz baja, me recitaba la historia de los grandes pensadores que habían enriquecido aquellas salas. Desde muy joven sentí un llamado intenso hacia las matemáticas y la astronomía. No era únicamente el deseo de complacer a mi padre. En lo más profundo de mi alma habitaba una fascinación por el orden del universo, por los misterios que se develaban cuando alzaba la vista al cielo estrellado. Mi padre me enseñó a no temerle a la inmensidad, sino a investigarla. Con paciencia y pasión me inculcó la geometría de Euclides, la aritmética de Diofanto y las teorías astronómicas de Ptolomeo, llegando incluso a aventurar ideas sobre la posible configuración heliocéntrica. Crecer en Alejandría era como vivir en el epicentro de un torbellino cultural. Mezclábamos tradiciones egipcias, griegas y romanas, y el debate intelectual era constante. Filósofos neoplatónicos, aristotélicos y cristianos se reunían en las escuelas y las esquinas de la ciudad para discutir sus ideas. La convivencia, sin embargo, no siempre era pacífica. Las tensiones políticas y religiosas iban en aumento, y sería ingenuo decir que no las percibía. Pero yo sentía que mi vocación más grande era el conocimiento, y que, de alguna forma, estudiar y enseñar servía como un suave bálsamo frente a la violencia que se gestaba en las calles. Tras la muerte de mi padre, asumí con orgullo la dirección de nuestra escuela. Y no me refiero solamente a un edificio con pupitres y pizarrones, pues en aquella época la enseñanza podía darse en una sala de casa, o en un espacio del museo, o incluso al aire libre, si las autoridades lo permitían. Impartía geometría, álgebra, filosofía neoplatónica, y colaboraba en revisiones de tratados astronómicos. Mi enfoque no era la repetición de teorías dogmáticas, sino fomentar el pensamiento crítico. Mis lecciones a menudo comenzaban con un problema aparentemente imposible para que mis alumnos se abrieran paso poco a poco con su razonamiento. Esa chispa en sus ojos cuando por fin daban con la solución era, para mí, la mayor recompensa. Mis alumnos venían de distintos credos y procedencias. Entre ellos se hallaban tanto paganos como cristianos, aristócratas y plebeyos, todos unidos por la sed de saber. Uno de ellos, Sinesio de Cirene, se convirtió en un gran defensor mío, un cristiano ferviente que admiraba la filosofía y mi forma de enseñar. Las cartas que nos enviábamos retrataban la cordialidad y el aprecio intelectual que nacía cuando, pese a las diferencias, se buscaba la verdad con honestidad. Aún así, no podía ignorar los crecientes roces entre las autoridades civiles y religiosas de Alejandría. El prefecto romano Orestes, cercano a mí y también interesado en la filosofía, se oponía al patriarca Cirilo, quien adquiría cada vez más poder. Se multiplicaron los rumores de que yo ejercía una influencia excesiva sobre Orestes, y no faltaron quienes me calificaran de enemiga del cristianismo. Yo, Hipatia, no profesaba más credo que el de la razón y la espiritualidad que brota de la búsqueda filosófica, pero en un clima tan exaltado
ser neutral era casi imposible. Se multiplicaron los rumores de que yo ejercía una influencia excesiva sobre Orestes, y no faltaron quienes me calificaran de enemiga del cristianismo. Yo, Hipatia, no profesaba más credo que el de la razón y la espiritualidad que brota de la búsqueda filosófica, pero en un clima tan exaltado, ser neutral era casi imposible. Por la mañana daba mis clases y trataba de no preocuparme por el ambiente tenso. Sin embargo, cuando el sol descendía y el viento del Mediterráneo soplaba sobre las avenidas de Alejandría, me costaba dormir. El bullicio de la ciudad, la algarabía de comerciantes y predicadores, de pronto se enmudecía ante un temor latente. Sentía un presentimiento de que nuestro oasis de sabiduría se convertiría pronto en un escenario de violencia y fanatismo. Lo que temía no tardó en manifestarse. Corrían voces de que yo era una bruja, de que practicaba artes oscuras y desviaba la fe de la gente con mis ecuaciones y astrolabios. Tomaron mi pasión por la astronomía y la geometría como un insulto a la religión. Estaba convencida de que era un malentendido terrible, de que la ignorancia y el fanatismo cegaban los corazones de muchos. Intenté continuar con mis clases de manera habitual, porque si algo había aprendido de mis maestros, era que el saber no debía someterse al miedo, hasta que llegó un día siniestro, en el que un grupo de fanáticos me atacó mientras regresaba a casa tras un encuentro con mis alumnos. Me tomaron por sorpresa en las calles polvorientas. La turbación y el pánico se apoderaron de mí. No hubo gritos de clemencia que los disuadieran. Para ellos, mi muerte era una victoria contra la herejía. Golpearon mi cuerpo con piedras y destrozaron mis ropas. Aún en ese trance, me aferré a la idea de que el espíritu humano era capaz de grandeza, y preferí no odiarlos, sino compadecer su ceguera. No puedo contar más de aquellos últimos minutos, porque mi conciencia se desvaneció. Pero la historia recogería, con horror, los detalles de ese crimen. Mi cuerpo fue despedazado y finalmente consumido por el fuego. Alejandría, la ciudad de la biblioteca, la cuna de filósofos y científicos, presenció la brutalidad de la intolerancia. Mi muerte, sin embargo, no marcó el fin de mi legado. Muchos de mis trabajos matemáticos, como los comentarios sobre la aritmética de Diofanto o las reflexiones sobre el Almagesto de Ptolomeo, siguieron circulando. Mis discípulos recordaron la libertad que yo promovía en el aprendizaje, la importancia de cuestionar la realidad sin miedo. Con los años, mi figura se transformó en un símbolo poderoso. Unos me consideraron mártir pagana, otros una mártir del libre pensamiento, y otros simplemente un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la mente humana es aplastada por el odio. A pesar de la tragedia, la huella que dejé es de luz y de conocimiento. Quiero pensar que mis enseñanzas inspiraron a generaciones posteriores, que cuando alguien hojea un tratado de matemáticas, practica geometría o contempla las estrellas con asombro, de alguna manera mi voz resuena. Pienso en esos futuros astrónomos, matemáticos, filósofos y poetas que elevaron preguntas sobre el universo y hallaron fuerzas en las ideas, no en el fanatismo. Mi nombre es Hipatia y estas son mis memorias. No busco ser recordada como una víctima, sino como un faro. Al compartir mi historia, entrego mi último anhelo, que la razón y el amor a la verdad brillen por encima de la tiniebla y que la sabiduría de los antiguos, unida a la chispa de la curiosidad futura,
mantenga encendida la antorcha del espíritu humano por siglos inacabables. Así, tal vez, mi viaje entre estrellas y sombras no habrá sido en vano.